Continuamos con la dinámica. Ahora va a tocar, aquí no vamos a ver muchos mapas en la presentación de este trabajo de grupo, porque este grupo, esta mesa, trabajó la parte de la participación ciudadana. El tema de la participación ciudadana en el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo de desastre y la planeación urbana. Cómo los ciudadanos se involucran y qué medios digitales se pueden implementar y aprovechar para hacer cada vez más eficiente la participación de los ciudadanos. Siempre se ha dicho que sin participación ciudadana los procesos como el ordenamiento territorial y la planeación urbana dejan de serlo, son otra cosa, pueden ser un ejercicio técnico, pero no es un proceso de planeación integral del desarrollo al interior de un territorio. Por lo tanto, la participación ciudadana es un elemento absolutamente necesario. La ley 176-07, por ejemplo, establece 8 formas de participación de los ciudadanos. 5 órganos y 3 vías de participación. Está 5 vías. Está el derecho de petición, está el plebiscito en el artículo 231, está el derecho a referéndum, está el cabildo abierto. Y las vías de participación que son, por ejemplo, en los comités de seguimiento, todo el tema del presupuesto participativo y los consejos comunitarios, etcétera. O sea, la ley 176-07 que organiza los ayuntamientos es sumamente generosa en la participación de los ciudadanos. Sin embargo, hay un déficit cierto de participación de los ciudadanos en la gestión municipal. De hecho, en una investigación reciente, bueno, no tan reciente ya, que se hizo 2019-2020 en 15 ayuntamientos de República Dominicana, en la que Arcoíris participó, más de un 80% de los ciudadanos de esos 15 ayuntamientos, como promedio, nunca habían participado en ninguna actividad del presupuesto participativo. Más de un 79% nunca habían participado de una asamblea comunitaria para conformar los consejos comunitarios en sus respectivos barrios para temas de presupuesto participativo o otras vías. 86% no sabía que en los ayuntamientos existían las oficinas de información pública. O sea, esa investigación relativamente reciente, pero que habría que actualizar sus datos, esa consultoría precisamente la pagó y la ordenó y la promovió Ciudad Alternativa en el contexto de un proyecto de Ciudad Alternativa y trabajamos con Ciudad Alternativa de Arcoíris en ese levantamiento. Fue un levantamiento sumamente interesante, sin embargo muy decepcionante los datos, o muy desafiantes los datos que surgieron. De ahí que la participación es un elemento sumamente importante. Igualmente, la Ley de Ordenamiento Territorial especializa y exige la participación ciudadana y la establece en sus articulados y la define en sus principios. Igual también la Ley de 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda establece también vía de participación y forma de participación. La participación siempre está como un llamado, como un mandato, como un ofrecimiento. Sin embargo, tiene serias barreras de realizarse efectivamente en el territorio. Yo soy de los que creo que un ecosistema digital viable, adecuado, como diría Karina, amigable, ¿no? Intuitivo, puede ayudar a romper las barreras que impiden, aunque sabemos que hay
una base política en esas dificultades de participación, pero yo creo que las herramientas digitales pueden ayudar cada vez más a facilitar la participación y a ir rompiendo esas barreras. Estoy un poco haciendo tiempo porque veo que el equipo tiene... Ah, ya está listo. Ah, bueno, pues me lo hubiesen dicho. Pues vamos a permitirle al grupo que presente su resumen. A Yacaira y a los Natanaeles, por favor. Aquí trabajó Jorge, perdón, Javier. Sí, Javier. Si quieres, Javier, puedes... Están perfectamente entrenados, motivados para hacer. Sí, claro. Agradecer a Javier que nos estuvo dando un seguimiento y pues apoyando en todo el proceso. Y pues ya se ha hecho una introducción sobre los órganos de participación y los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley 176-07. Entonces, básicamente sobre ese aspecto ya no hace falta seguir hablando. Ahora bien, yo voy a presentar un poquito sobre el orden lógico que utilizamos para el ejercicio de ayer en la mesa número 3 de participación ciudadana. Y pues básicamente utilizamos como plataforma recurrente lo que es la plataforma de Canva. Ahí ¿Dónde está? esto parece representativo. No pasa. Sí. Ahí sigue más hasta llegar a los factores Pester. Bueno, dale, sí, vuelve atrás. Ahí. Ok, el orden lógico que nosotros básicamente utilizamos fue comenzando desde esta encuesta que se desarrolló en Bajos de Jaina, y a partir de ese procedimiento pues nosotros vimos cuáles fueron las respuestas de las personas y a continuación desarrollamos este recuadro de los factores Pester, tomando en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. O sea, yo no voy a abundar sobre lo que se dijo ahí todavía, simplemente estoy explicando el orden. Adelante. Como ya punto fundamental, nosotros hicimos este recuadro utilizando básicamente, previo a esto, una plataforma alterna que utilizamos llamada Voilà, que nos permitió organizar por separado lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces, ya en este punto, pues nosotros cruzamos esas fortalezas con las amenazas, las fortalezas con las debilidades, y pues pudimos entonces diseñar estrategias para atacar las problemáticas directas que enfrenta la comunidad de Bajos de Jaina. Y ya como parte final, pues diseñamos los objetivos SMART, y ese fue básicamente el orden lógico y las plataformas que utilizamos. Ahora vuelve a Sí, al anterior, por favor. Bueno, como ustedes ven aquí, todo objetivo de un análisis FODA es brindar insumos para que el ayuntamiento o las fuerzas vivas del municipio puedan diseñar o implementar estrategias. Y en ese sentido, cuando uno se cruza las fortalezas y las oportunidades, esa estrategia tiene que apuntar a cómo tú vas a aprovechar las fortalezas internas que hay en el municipio
en relación a las oportunidades que en el entorno se brindan para tú entonces potenciar el desarrollo, en este caso la participación ciudadana. Cuando se cruzan, no sé si puedo explicar los cuatro, cuando se cruzan las fortalezas... Tienes un mouse ahí, porque no sé si te... Ok. No, está bien ahí. Cuando se cruzan las fortalezas y las amenazas, es como tú logras, tú aprovechas las fortalezas internas que tú tienes para ser resiliente con las amenazas que tú no puedes controlar. Por ejemplo, los temas de desastres, cómo tú aprovechas las potencialidades de tu territorio a través de la participación para que el territorio pues pueda aumentar su capacidad de resiliencia. Cuando se cruzan las debilidades y las oportunidades, ahí lo que tú te das una mirada hacia adentro del municipio en cuanto a la participación, ¿qué tú tienes que mejorar a lo interno del municipio para tú aprovechar las oportunidades que el entorno te está brindando? ¿Qué tú tienes que cambiar a lo interno? Entonces, cuando ya se cruzan las debilidades y las amenazas, entonces tú pues tienes que igual la mirada interna, pero ¿qué yo tengo que cambiar para ser más resiliente en cuanto a las amenazas que el entorno me está presentando? Y hicimos todo este cruce para, por ejemplo, en este cruce de debilidades y amenazas, cómo capitalizar el reconocimiento de Bajos de Jaina como un distrito industrial y a partir de esa participación ciudadana conseguir recursos estatales que puedan fomentar el crecimiento de la población local y en el marco de la responsabilidad social de los sectores empresariales. Bueno, le paso a mi compañera Yacaira. Pasa. ¿A dónde te pongo? Dime. Los objetivos. Ajá. Ya luego que nosotros tuvimos los cruces, iniciamos con lo que es los objetivos SMART. Nosotros pudimos articular, o sea, agregamos todos, recogimos todo lo que era de los objetivos, de las debilidades. Entonces lo que concluimos con articular el tejido social en Bajos de Jaina para incidir en políticas públicas de vivienda y desarrollo económico local con alcance de un 50% de la economía en 10 años. También fomentamos el crecimiento, o sea, nosotros queremos que se fomente el crecimiento en un 50% a 2 años de centros tecnológicos comunitarios. También decidimos que podríamos impulsar la gobernanza metropolitana y el desarrollo sostenible de Bajos de Jaina mediante el crecimiento de la participación ciudadana en un 30% aproximadamente en 18 meses. Si se puede, porque eso todo es relevante realmente. Ahí hay 4 objetivos. Sí. Permítame agregar algo. Sí, aquí nosotros me gustaría como rescatar algunas de las estrategias también que definimos. Por ejemplo, dentro de las debilidades sí hablo de que hay muy pocos elementos como estatales para limitar el asentamiento irregular, ¿verdad? Poblacional. Entonces, para mitigar la falta de mecanismos legales que impiden los asentamientos urbanos informales, la población debe articularse para luchar por políticas públicas de vivienda. O sea, ¿por qué decidimos que esto sea una estrategia? Porque muchas veces, dijo un compañero ayer,
que buscamos la fiebre en la sábana, cuando sabemos que hay diferentes tipos de derechos. Tenemos derechos ciudadanos, por ejemplo, el derecho al voto, a ejercer el voto y demás, pero también tenemos derechos fundamentales, y la vivienda es un derecho fundamental. ¿Y quién es el garante de derecho? El Estado dominicano, en este caso, quien debería de trabajar para mitigar el déficit habitacional y que no se den esos casos donde hay asentamientos irregulares. Entonces, que decidimos articular la población para que se luche por política pública de vivienda. Por ejemplo, otros, generar espacios de trabajo representativos de diferentes sectores sociales para contrarrestar el impacto negativo que generan los partidos políticos en los procesos sociales. Entre paréntesis, Observatorio Metropolitano. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en muchos sectores sociales incide mucho el color político. Y entonces, para contrarrestar eso, como estrategia, planteamos la creación de espacios donde hayan representación de diferentes sectores sociales, incluyendo los partidos políticos, pero que haya como un ecosistema de participación donde todos puedan tomar decisiones y que la balanza no se vaya hacia un lado, sino que haya equilibrio. Entonces, quería como resaltar eso un poquito, y pues hasta aquí, creo. Si los compañeros no quieren... bueno, Natanael. Sí, respecto a lo que mencionaba el compañero sobre el Observatorio Metropolitano, en los territorios es muy importante. Bueno, nosotros en la República Dominicana tenemos debilidades en el tema de investigación y desarrollo. Las academias han estado, digamos que, divorciadas, las empresas y las comunidades, y un observatorio metropolitano viene a ser ese puente que necesariamente debe haber entre academia, entre sector privado, entre comunidad, entre fuerza piva, organizaciones de la sociedad civil. Y esto surge como una propuesta que pudiera implementarse en algunos municipios con un tejido social fuerte, como es el caso de Bajo Tejaina, donde por años las organizaciones de la sociedad civil, el sector industrial, han hecho un trabajo encomiable en el municipio, y un observatorio metropolitano vendría siendo ese hub de conocimiento donde en una mesa en común se pone en evidencia una problemática que se deba de implementar, y mediante la participación ciudadana de todos esos sectores se puede, digamos, aplatanar el conocimiento y a partir de ahí generar esa inteligencia colectiva que tanto nos hace falta. De modo que un observatorio metropolitano como un espacio de discusión, de conversación entre diferentes sectores en un municipio, como es el caso de Bajo Tejaina, donde confluye una presión por la habitabilidad, pero también por el desarrollo industrial, cómo puede potenciarse esas cuestiones en el territorio para que finalmente se logre una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Bajo Tejaina. Genial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natanael. Bueno, magnífico el trabajo de este grupo, ¿no? También, igual que el anterior. Tenemos días que venga este grupo ya. Yo tengo una pregunta con él. Con relación al grupo de participación ciudadana y Santiago Peguero también. Usted y luego el señor Santiago Peguero. Sí, sí, cómo no. Y aproveche y quédate ahí dando solo. Dentro del análisis que hicieron, cómo las debilidades que tiene la ciudadanía en cuanto a estudios, vamos a decir, hay ciertos municipios donde la población adulta no tiene capacidades de lectura, muchas veces de interpretación. ¿Cuál sería la estrategia para que ese grupo, aún teniendo ciertas, vamos a decir, limitaciones, puedan ser parte, que ellos, cómo llegarles a esas personas para que ellos sepan que independientemente pueden participar y ser voz
en los participativos y en el ayuntamiento e inclusive irse a exigir y no solo simplemente aceptar, donde se conviertan en entes que no solamente se rijan por lo que le dicen, sino que ellos tengan su capacidad y puedan expresarse. ¿Cómo se puede trabajar eso? Natanael, Paila, Patricia. Los dos van a responder. Ahí tienes otro, mira. Bueno, miren, en procesos donde hay debilidades de lectoescritura o compresión lectora, lo que se sugiere, bueno, ayer lo vimos en el panel, el uso de los sistemas de información geográfica ayuda mucho a graficar la problemática del territorio. Todas las personas tienen una sabiduría innata, no, sin importar sus habilidades de lectoescritura, pero cuando tú le presentas a la gente un mapa, una fotografía, la gente sabe cuáles son los problemas de su comunidad porque lo viven a diario. Entonces yo creo que el uso de imágenes, de fotografía, de mapa, eso ayuda mucho cuando en un auditorio o lugar pues presenta una población con debilidades de lectoescritura, pero que es un líder. Entonces yo creo que ahí hay que potenciar esos liderazgos, pero dándole herramientas para que nos ayuden a cómo pensar el territorio. Bien, y continuando con una respuesta también a la inquietud de la compañera, bueno, nosotros planteamos la creación, ¿verdad?, de un observatorio metropolitano, y bien Natanael explicó que ese observatorio iba a articular a todas las fuerzas vivas del municipio, pero también a diferentes actores, dígase estatales, dígase empresariales y demás. Y pues ese observatorio puede tener la capacidad de gestionar aquellos espacios quizás de infraestructura para poder dar solución a esas debilidades poblacionales. Por ejemplo, si entendemos que hace falta un instituto para formación de personas adultas, por ejemplo, pues si el observatorio tiene dentro de la mesa de diálogo al Ministerio de Educación, por ejemplo, y tiene al sector empresarial, pero también tiene a los dolientes, que son la misma comunidad, dentro de esa mesa, se puede plantear la problemática y pues en consenso buscar una posible solución. O sea, básicamente estamos pensando a futuro cómo poder ir trabajando esas problemáticas que están arraigadas en la comunidad de Bajos de Jaina mediante una mesa de coordinación. A ponerlo aquí, ahí se escucha, ¿verdad? Para no asustar. El compañero acaba de explicar parte de lo que era mi inquietud. Nosotros como gestor social de Jaina y los compañeros, cuando hablamos de ese laboratorio, prácticamente como nosotros decir el diario vivir que llevamos con las comunidades y también nosotros como líderes de esas comunidades. Y le decía al compañero Lenín que lo único que me faltaba ahí era la propuesta de la integración de esos jóvenes a lo que es un programa, dígase el Infotec, que recién se inauguró allá en Bajos de Jaina, y se dice que es el más grande, el más moderno del sur. Pero también tenemos un espacio donde los empresarios tienen el IPA, de los cuales ya hay la mano que se está utilizando en muchas de las empresas, ha salido de esa parte. Ahora, lo que nosotros tenemos es que crear la voluntad entre nosotros mismos que somos la materia prima de Jaina, de la comunidad, que son las juntas de vecinos, en poder cohesionar y poder dirigirnos a hablar un solo idioma. Porque si bien no es cierto, eso también nos
espacio de participación, nosotros como alcaldía, y voy a hablar en doble vía. Primero, mi comunidad está por encima de él, aunque sea un funcionario. Pero muchos de los compañeros no ven a Santiago Peguero como una utilidad pública que está al servicio de la colectividad. Si nosotros no creemos el uno en el otro y no nos apoyamos, esos problemas van a seguir, porque en realidad los problemas latentes de las comunidades, aunque hagamos muchas mesas, aunque nos reunamos, es que lo principal es la voluntad de ser parte de la solución. Y yo creo que esos insumos que hoy están saliendo de aquí, que nos lo van a poner a la disposición, ¿correcto? Claro. Ponerlo en práctica. Y aprovecho a Lenín, aprovecho a Carmen, aprovecho a Steven que está aquí, para que nosotros podamos ser portavoz de eso. Vamos a provocar esos cambios. Y desde el Departamento de Acción Comunitaria estamos haciendo esa visita. La directora de Infotec nos ha hecho una propuesta, y es esos jóvenes y esos barrios vulnerables, nosotros llevar el Infotec a esas comunidades. Pero sin la Junta de Vecinos no hacen su trabajo, no podemos lograr nada. Yo quiero preguntar a todos los de la mesa de participación comunitaria, a ver si alguien me puede responder. Dado que estamos viviendo un proceso de información masiva, de bastante poca credibilidad de las personalidades políticas de las instituciones, una falta de ilusión creciente en la ciudadanía de la resolución de sus problemas, ¿qué mecanismos ustedes creen que ilusionan a la población, tanto a los jóvenes como a los mayores, para animarse a participar dentro de las comunidades? Yo llegué hace 25 años a este país, ha cambiado infinitamente, o sea, han cambiado las relaciones sociales, incluso dentro de los barrios ha cambiado la cotidianidad, la solidaridad. Bueno, eso ha cambiado en casi todo el mundo, pero aquí ha cambiado mucho y hay una falta creciente, o sea, yo creo que hay mucha menos participación, no sé si los datos lo avalan, y creo que hay muy poca imaginación, innovación, ilusión para procesos diferentes desde todos los espacios que se generan. Entonces yo quisiera saber cómo se ilusiona por parte de los sociales a la población. Sé que no es una pregunta fácil, pero aquí hay mucha gente. ¿Cómo se ilusiona a la población para que participe en la toma de decisiones? O sea, ¿cómo se ilusiona para que participe en el ordenamiento territorial, en la gestión de riesgo? Porque creo que hay una falta de credibilidad, no solo en las instituciones públicas, incluso en las organizaciones de base. Gracias. Durante un tiempo la sociedad dominicana con las autoridades se relacionaba tirándole peñones, o sea, haciendo huelga, planteando su propuesta. Desde Copadeva, mi organización, se ha promovido por mucho tiempo, y por eso surge Ciudad Alternativa, la protesta con propuesta. O sea, no está mal protestar, pero ¿qué tú propones? Y estamos en un tiempo en el que es importantísimo concertar. Hay ese mismo relato de las autoridades. Hay primero una segregación de autoridades intersectorial. O sea, no hay colaboración intersectorial. Las autoridades están en su lado, sector privado en su lado, sociedad civil en su lado, y no se cree. En algún momento, en algún punto del querer sumar una interacción, un trabajo colectivo, se ha logrado articular, aunque sea en lo mínimo, algún esfuerzo, y eso ha significado muchísimo. Entonces eso apunta a concertar. Hubo un tiempo que mediante una huelga nacional era que se lograba un cambio, una política pública. Ahora es importante ese saber técnico, conjugarlo con el saber popular, que como decía Natanael Disla, está ahí, la gente sabe lo que quiere, pero no es que la autoridad tiene que adivinar lo que la gente quiere. La autoridad tiene que consultar qué es lo que la gente quiere. Y entonces en función de lo que la gente quiere, porque no es como, bueno, yo voy a citar un ejemplo. En una ocasión
entonces un alcalde dijo, bueno, yo vi un programa lindísimo en Centroamérica de Cero Niños Descalzos y yo lo traigo para la Ciénaga. Eso no es lo que la gente quiere. O sea, tiene que consultar a la población, y una de las debilidades está en cómo nos estamos comunicando, cómo se comunica la autoridad con la población. Nosotros recientemente hicimos una encuesta aleatoria sobre cómo anda la interacción de los gobiernos locales con la población, y resulta que son muy pocas la gente que interactúan con el ayuntamiento, son muy pocas. Los departamentos de relación con la comunidad no se relacionan como es su rol y su función. Debe haber mecanismos, así mismo como hay herramientas digitales, en que la gente pueda opinar. A lo mejor yo no puedo estar en una reunión cada vez que el ayuntamiento quiere, ni en el horario que el ayuntamiento quiere para llenar un requisito, pero sí mediante una plataforma digital puedo decir, yo opino que esa no es una prioridad, o yo opino que esa es una prioridad. Entonces, ir definiendo prioridades a partir de lo que la gente dice que necesita o entiende que necesita, o se consensua con ello que es lo que se necesita, y así se puede ir construyendo una gobernanza local, o sea, una cogestión, un apoyo de sociedad civil, y también sumar otras cosas. En los municipios hay ONGs, como esta Ciudad Alternativa hay muchísimas, de cómo generar una cohesión de esos recursos, esas miradas, en una planificación colectiva. Pero lo que menos se apuesta es una planificación, porque la dispersión deja ganancia a pocos, pero le deja muchísima ganancia. Entonces, pero no al colectivo, no le deja al país ni al municipio. Entonces, es importante generar procesos automatizados donde la gente pueda participar, pero también concertar, y que eso sea vinculante, sea significativo a lo que se decida. Si yo tengo, lo comentaba ayer en mi grupo, si yo tengo una dinámica como la del presupuesto participativo que está establecida por ley, no puedo creer en ella porque me están utilizando y manipulando, yo no participo. O sea, existe la consulta municipal que después va a una sesión a bloques para priorizar y llevar al cabildo abierto, y desde el punto A hasta la Z determinan lo que se va a hacer las autoridades. Yo no estoy participando realmente. O sea, si el menú de obras lo define el Consejo de Regidores y me lo lleva, y después que yo elijo lo mejor del menú, no me lo pueden dar porque la prueba de prefactibilidad me dice que eso no se puede, o el monto tope por obra, no está significando nada, y finalmente el menú termina siendo lo mismo: iluminación, limpieza de invernales, hacer así contenes. Entonces, ¿qué motivación va a tener un joven de meterse en esa dinámica, sabiendo que es lo mismo, por más vuelta que dé? Entonces, es significativo mejorar la interacción entre los gobiernos locales mediante mecanismos de comunicación, básicamente, y que las decisiones, o por lo menos las propuestas, sean vinculantes al presupuesto. Si eso no está, no va a haber motivación, Ana, por más que queramos. La investigación que Arcoíris está formulando, bueno, está ejecutando, está desarrollando, está realizando con fondos del MESIT, junto con Barna y TECA, lo que procura es generar un modelo de gestión pública lo más eficiente posible con participación ciudadana. La participación ciudadana es un eje central, pero al mismo tiempo esa investigación está procurando también que los ayuntamientos municipales, con el caso de Jaina como piloto, accedan también a un ecosistema digital que les permita elementos para gestionar el tema de los riesgos de desastre, de la planeación urbana, del ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que cruza todo y que de alguna forma lo transversaliza? La participación comunitaria, la participación ciudadana. Entonces, este es un modelo público, esto que ustedes están viendo en la pantalla. Ponle exacto, incluso de código abierto. Esto que se llama Consul Democracy. Esto es un modelo que es perfecto para gestionar el proceso de comunicación de un observatorio metropolitano. Es implementado este modelo por más de 500 ciudades alrededor del mundo. Un montón de ciudades utilizan eso.
te permite hacer debates, permite hacer propuestas, permite hacer votaciones de leyes, permite hacer legislación colaborativa, permite gestionar presupuestos participativos. Todas las iniciativas las cruza con los ODS y mide los rendimientos por indicadores y permite otras cuestiones más. Solo esta, ¿eh? De esta nosotros hemos testeado, Javier, yo, que estamos en el equipo del área social, en el contexto de la investigación, hemos testeado unas cuantas. Este tipo de plataformas, por ejemplo, para el tema de inclusión que se planteaba ahorita, imaginemos una persona no vidente. Esta plataforma te permite escuchar el documento, no lo puedes leer. Tú lo pones, o alguien te lo pone, que lo escuches. Y otras. La legislación colaborativa, antes de que un ayuntamiento legisle una resolución, la resolución como proyecto se hace pública, la gente la conoce, la gente la valora, la gente la vota, etc. O sea, este tipo de acción comunicativa para que la gente participe al interior de un ayuntamiento y de un municipio son absolutamente útiles y esenciales. Aprovechar que yo estoy comprometiendo a Stephanie Gutiérrez permanentemente, a ver si instalamos, además del de Jaina, que va a ser el primero, con este formato u otro, que se decida y que sea posible instalar y desarrollar, el segundo lo instalamos con Carolina y Natalie en el Distrito Nacional. Perdón, Stephanie. Pero dije Stephanie primero bien. Con Stephanie. El grupo 3. Viene la mesa del grupo 3. Esa mesa la estuvieron encabezando Dani Minaya, que no está presente hoy, Ana Moyano y la arquitecta Isamar Reyes. Pero me faltan aquí, eso sí, los representantes de cada mesa. Tienen el control ahí también. Gracias, Jorge. Tienen el control. Si lo necesitas. Gracias. O me dicen, ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están? El equipo. Bueno. Nada, pues nosotros trabajamos en la mesa de taller 2, gestión de riesgos. Está florido este equipo. Y nada, nosotros hablamos de la gestión de riesgo. Todos sabemos que se basa en una combinación de políticas y nuestro enfoque básicamente fue integrar la participación de la ciudadanía, de gobiernos, sector de tomadores de decisiones. Y practicamos una dinámica de un juego de roles en donde a cada mesa se le asignó un rol para que fueran tomadores de decisiones en distintos escenarios y trabajamos 2 escenarios específicamente. Entonces, ¿esto es para el puntero solo o...? No, eso también lo... Okay. Maravilloso. Antes, José Ernesto, quiero explicarles que nosotros utilizamos un tap link, lo pueden escanear para que ustedes también sean partícipes del uso de cada una de las herramientas que existen, o sea, ya están desarrolladas, son herramientas que se utilizan para reportes ciudadanos, y dashboards que brindan información para tomadores de decisiones. Entonces vamos a empezar con José Ernesto, que estuvo en la mesa de tomadores de decisiones. Si ya pudieron acceder a través del código QR para pasar al segundo slide. Gracias, Isamar. Bueno, yo represento la mesa de, como dice Isamar, de tomadores de decisiones y de técnicos especialistas en vulnerabilidad. Bueno, nos tocó como ejercicio gestionar un riesgo ante un fenómeno meteorológico inminente en los bajos de Jaina. Entonces teníamos estas plataformas a nuestra disposición para llevar a cabo el ejercicio. La primera
primer obstáculo, por así decirlo, fue la data. Teníamos una señal pobre para poder descargar las plataformas. Pasamos aquí al... Vamos intercambiando, ok. Entonces, por la pobre conectividad que teníamos, las plataformas no se cargaban inmediatamente. Entonces, Ana comenzó a generar situaciones, comenzó a decir: señores, los pobladores se van a ahogar, van a comenzar a morir, ¿qué van a hacer? La data no está cargando. Entonces, como primera mejora es quizás tener una versión light que cargue menos capas, quizás las capas que son necesarias exclusivamente para la gestión de riesgos, y que se pueda cargar aunque tenga baja conectividad el equipo informático. Entonces, también dentro de los ejercicios tenemos que segregar información por barrios, por ciertos barrios, para ver cuáles era la población vulnerable. Entonces, al momento de seleccionar la plataforma de Arcoiris, entrar a esa plataforma y seleccionar la capa de inundación, salía para todo el país y no podíamos seleccionar específicamente los 2 barrios que nos estaban pidiendo la información. Entonces, como oportunidad de mejora de esa parte, es poder nosotros tener un filtro en esa plataforma donde podamos seleccionar específicamente los barrios que están o pudieran ser afectados por el fenómeno meteorológico, y poder entonces determinar las líneas de acción a tomar para poder tomar las decisiones. Eso fue por el lado de los filtros. Bueno, y también tenía un mapa, que el mapa, cuando hacíamos clic sobre San Cristóbal, seleccionaba toda la provincia. No teníamos la facultad de, por ejemplo, seleccionar puntualmente los barrios que queríamos evaluar, que en este caso fueron Cachón y Bellavista. Cabón, perdón, es decir, me quedé con Cachón desde ayer. Cabón y Bellavista. Eso, otra situación que nos encontramos fue que al momento de ver los albergues en las zonas vulnerables de esos barrios, no pudimos solapar la capa de inundación con la de albergues, con la de los barrios, para ver exactamente cuáles eran los albergues que tenían situación de vulnerabilidad y cuáles eran los albergues que podemos contemplar para poder desplazar a las personas. Entonces, esa funcionalidad de poder solapar las capas y que nos arroje información en tiempo real, pues nos hubiese ayudado mucho a tomar decisiones en tiempo real. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Ok. Al momento de hacer el zoom en el mapa, eso es importante. Al hacer el acercamiento, por ejemplo, tenemos toda la provincia de San Cristóbal. Al momento de hacer el acercamiento puntualmente a las zonas que queremos evaluar, las letras se quedan bien chiquiticas, entonces no podíamos determinar si la simbología era un albergue o si era un centro de salud o un plantel. Entonces, que a medida que uno vaya haciendo el zoom al mapa, se puede ir aumentando un poquito el tamaño de las letras y de los símbolos para poder hacer una mejor lectura. También, en cuanto a sí, vamos a pasar a la próxima lámina, que es la parte que trabajo ahorita como técnicos especialistas en vulnerabilidad. Vamos a ayudarte. Arranca. ¿Perdón? Dale, vamos a ayudarte. Bueno, estuvieron trabajando con la plataforma de tejidos degradados de alta vulnerabilidad, y entre los retos que encontraron fueron que cuando ellas intentaban utilizar el buscador para ubicarse en el municipio, entendían que se le desplazaban más allá, como si el botón se rodara mucho más, y no podían ubicarse geográficamente, sobre todo porque no conocían la estructura del mapa del territorio. Gracias. Y tuvieron una debilidad. Ya voy. Hubo un tema con la capa de inundación, porque no podían identificar si eran escorrentías, blue spots, cañadas, y intentaban identificar a qué se debían esas inundaciones, porque todo
todo tenía el mismo color. Quizás si estuviera orientado a una escala de azules distintas, le podría mostrar cuál es un punto de inundación fijo, una laguna, una cañada, un río que se desborda, etcétera. Lo dije bien, ¿verdad? Continúa. Okay. Ya desde el MIBET, una mejora que proponemos a esta plataforma es poder integrar como capa centros posibles de acopio de materiales, porque al momento de un siniestro para nosotros es muy importante tener lugares donde poder llevar los materiales de construcción para las reparaciones de las personas que necesitan, que la casa se le inundó, el río se lo llevó. Evidentemente la idea es no reconstruir una zona vulnerable, pero hay escenarios en donde suceden siniestros, aunque sean en zonas no vulnerables. Entonces es ayudar a esas personas con esos materiales de construcción, y por igual, si se necesita, por ejemplo, equipos pesados, tener suplidores definidos, mapeados de los equipos pesados para poder hacer acercamientos rápidamente en los municipios o el municipio o barrios y paradas que son afectados. Desde el MIBET eso pudiera ser algo de mucho valor para nosotros. Eso en cuanto a la mesa 1. ¿Alguna pregunta? No, vamos a dejar las preguntas para luego, en general. Entonces, gracias. Vamos a continuar con la segunda mesa de trabajo. Sí, muy bien. Mi rol estuvo basado en el Centro de Operaciones de Emergencia, y como sabrá, nosotros somos la interacción entre la comunidad y el equipo local que estaba representado por el ayuntamiento y los tomadores de decisiones. Es decir, somos ese puente en el que estamos en medio de esos dos grupos. Entonces, para nosotros es vital poder disponer de información, digamos, real. Y lo digo porque servimos también como filtro a la hora de hablar de rumores, que fue una parte importante que vimos ayer, ya que en la comunidad se pueden generar muchos rumores, se pueden generar muchas informaciones que deben ser confirmadas por los equipos locales. De esa manera también vimos la necesidad de que el Centro de Operación de Emergencia deba tener necesariamente una buena comunicación con los equipos locales, y me estoy refiriendo al ayuntamiento y los equipos que están directamente relacionados al Centro de Operaciones de Emergencia en las comunidades. Entonces, siendo esa comunicación buena, efectiva, podríamos derivar informaciones reales, informaciones a los tomadores de decisiones, para que luego, si es necesario, puedan desempeñar acciones que vayan dirigidas realmente a mitigar los efectos de cualquier situación. Algo que vimos relacionado con la plataforma es que, no sé si fue por voluntario o no, pero en realidad los comunitarios estaban reportando información, pero la información no nos llegaba a nosotros. Entonces, no sé si porque él dijo ciertamente, en base a su experiencia de muchos años, una realidad. No siempre las herramientas, las emergencias van a llevar realmente soluciones tan definidas. Por eso es bueno siempre disponer, y ahí una sugerencia, disponer siempre de medios alternativos para el reporte de información. Vimos que los comunitarios tenían un formulario en el que se reportaban los eventos, pero esas informaciones que ellos reportaban no necesariamente nos llegaban a nosotros, de manera que teníamos que movernos a la mesa y preguntarles qué está pasando, qué pasó, qué y aquello. Entonces, hay una muestra de que puede existir métodos alternativos para poder reportar información, y ahí también sugerimos que como Centro de Operación de Emergencia sería bueno que el rol de poder captar información y también digitarla para alimentar la herramienta digital pueda ser una realidad, porque yo tengo otros medios, por ejemplo una llamada telefónica, para tener la información que el formulario requiere, poder digitarlas y también disponer del dashboard. El dashboard tenía informaciones importantes y que entendemos
entendemos que son indicadores importantes a la hora de hablar de desastres, es decir, el número de heridos, la cantidad de viviendas afectadas, si se disponía de agua potable, etcétera, que eran informaciones realmente útiles, pero al no disponer de ella, entonces estuvimos un poco complicados en esa parte. Vuelvo y repito, eso sirvió como para ver un poquito de lo que es la realidad. Entonces, al conjunto nuestro estuvo el equipo DAN, que es los evaluadores de desastres, de daños y análisis de necesidad, exactamente. Ella también va a colaborar un poco. Sí. Perdón. Buenos días, Yonaira les habla. Nuestro rol de mis compañeros y yo era de evaluadores, de evaluar los daños. No es esa. Ajá. De evaluar los daños del escenario que nos asignaron, que fue un huracán, y 10 minutos después un terremoto 5.5. Entonces, estuvimos, sí, Bueno, imposible no será. Está difícil, pero no imposible, ¿verdad? Claro. La actividad antes de exponer los puntos estuvo muy dinámica y vimos lo que se vive realmente en las instituciones cuando están estos escenarios, que pues la comunidad, incluyéndome, porque en ocasiones también he criticado instituciones, ¿por qué no hacen eso y esto? Pero vimos como el afán entre las instituciones a nivel de manejar los datos, de no tenerlos, lo complicado que puede ser al dar un informe o una respuesta. Cuando utilizamos la plataforma, como tuvimos inconvenientes, como el compañero dijo, no sabemos si fue intencional para ver nuestra actitud. No recibimos los reportes desde la comunidad para saber cuáles daños era que teníamos que evaluar, que teníamos que ir a socorrer, etcétera. Cuando entramos a la plataforma, cuando vamos al mapa, no podíamos visualizar las capas de las infraestructuras, es decir, un punto específico de los sectores que fue Bellavista y Cabón. Las infraestructuras, dígase casas, comercio, etcétera, que estaban afectadas en tiempo real. Es decir, sería más efectivo que la plataforma en el mapa, cuando digamos calle tal, casa número tal, desde que demos clic se despliegue un sinnúmero de informaciones como puntuales. Bueno, digamos que este barrio tiene una densidad tal, está ubicado en tal sitio, tiene esta vulnerabilidad, etcétera. Entonces, estos son los dos puntos que pudimos identificar como evaluadores, que al acceder a los mapas, para localizar lugares exactos, lo que le acabo de explicar, no respondían al momento, los mapas no cargaban, y también al momento de identificar, teníamos como una serie de opciones para identificar qué problema tenía esa comunidad. No podíamos seleccionar más de 2 opciones. Entonces puede ser en el caso que en el lugar estén más de 2 o 3 problemáticas, pero no podíamos seleccionar todas. Entonces sería muy bueno que verificar este punto, porque puede ser que estén más de 1 o 2 necesidades y daños. Y nada, desde mi punto me encantó la actividad porque pudimos experimentar lo que sucede y fue muy gratificante. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir con el nivel. ¿Tiene una intervención? Sí, solamente recoger algunos datos en conjunto de la mesa completa y las alternativas que utilizamos, aún con las limitantes que teníamos en los procesos, porque es parte también del aprendizaje, cómo solucionar en un momento que tú tengas todos los traques que nos pusieron. Entonces, en el área de mapeo, insistí que los chicos usaran una alternativa que podría ser enlace como la alternativa de Google para poder ver y verificar. Utilizar la plataforma también de la parte de demografía para ver la población y poder acertar. Utilizar también la llamada directa a algún miembro de la comunidad
o un grupo de WhatsApp, como lo tenemos ya en otros proyectos que hemos ejecutado. Porque en cada uno de los barrios más vulnerables se tienen todo lo que son los comités de prevención y mitigación. Y tienes alguien que directamente desde la comunidad, aunque no sepa leer ni escribir, sabe usar el WhatsApp y te puede enviar la foto y estado de la situación que tú tienes ahí y poder evaluar qué mecanismo tú puedes enviar y qué institución puede ir inmediatamente a solucionar. Y el tipo de vehículo o otra alternativa para rescate. Entonces es importante que ya lo de la plataforma vimos las observaciones y lo habíamos hablado y discutido ayer en algunos puntos, y ella los mencionó, y es esa ventanita de posibles opciones o enlaces a otros organismos que me puedan resolver inmediatamente. Entonces si hay manera, aún sin estar con toda la plataforma funcionando a gran capacidad, es útil. Nosotros sí pudimos agilizar en la información y pudimos rellenar las imágenes, las conseguimos de Google, en inundaciones, nos comunicamos a través de WhatsApp o teléfono con la comunidad, y sí pudimos hacer todo el proceso de evaluación previa, que es la que hacemos, una previa antes de ir a campo. Muchísimas gracias y espero que le haya servido. Sandro participó de la mesa 3, el Comité Municipal de Prevención y Mitigación del Riesgo. Bien, todo iba muy bien hasta que llegó el terremoto. Sí. O sea que manejaron las inundaciones y todo estaba tranquilo. El PMR estaba prácticamente tranquilo en su mesa, recolectando sus informaciones, aunque los reportes de la comunidad no estaban llegando, pero estábamos bien hasta que llegó el terremoto. Se llevó la energía eléctrica. ¿Qué pasó? Exacto. Se fue el internet, llegó el calor también. Exacto. Entonces tuvimos que movilizarnos hacia la comunidad, a ver y a verificar qué tiene la comunidad, qué está levantando, o sea, qué la comunidad está diciendo a través del chat, a través de la aplicación. Entonces, de las recomendaciones que nosotros hacemos como comité de PMR son las siguientes: que la plataforma para la comunidad sea más asequible, o sea, que pueda ser más rápida el formulario, el link, para que ellos puedan reportar. Porque tenemos dos vertientes. La primera vertiente es que la plataforma directamente hacia el PMR es una, y la plataforma hacia la comunidad es otra, porque la plataforma tiene un link para que la comunidad reporte. Esa era la inquietud de varios compañeros que entendían que la plataforma estaba en la comunidad. No, la comunidad tiene un link para reportar la incidencia que ocurre dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué nosotros planteamos? Que también el link esté alto también para las instituciones que conforman el PMR, en el sentido de que si el cuerpo de bomberos llegó a una escena, ellos recogen información, pueden subirla y suministrarla de una vez para que el PMR o la entidad que esté manejando la plataforma pueda verificar y colaborar a través del Centro de Operaciones de Emergencia de que esa información es real, pero la está mandando el cuerpo de bomberos, porque ya está en la escena. No pasa en un incendio. En los incendios llenamos la pizarra, anotamos todo, pero no la cargamos o sea, se queda en el aire. No la tenemos en papel, no, sino que la tenemos en una pizarra, luego la borramos y ya. Lo que queremos es que se quede y se mantenga, que si mañana el alcalde dice, denme el informe de lo que pasó la semana pasada en el incendio tal, que solamente con un clic nosotros podamos imprimir ese informe y tenerlo en la mano. Otra de las opciones también es que a la plataforma se le añadan a las instituciones que están en el territorio, o sea, que la comunidad sepa, como la plataforma también a nivel nacional, en Jaina tenemos Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Ministerio de la Mujer, o sea, todas las instituciones que conforman el Comité de Prevención Municipal estén ahí, para que la comunidad sepa a qué institución va a hacer su reporte o de qué institución esté reportando, o sea, que se puedan tener los campos seleccionados. Y me dice por aquí que la plataforma no representa la alerta. Sabemos que el centro de operaciones emite alerta verde, amarilla y roja. La plataforma también debería de tenerla colocada
para que nosotros sepamos, la provincia de San Cristóbal tiene alerta verde, la provincia de San Cristóbal tiene alerta amarilla, eso está dentro del municipio de Jaina. O sea, que dentro del plan del sistema se coloquen los indicadores de las alertas para que la comunidad y el mismo PMR, cuando esté en sesión permanente, sepa y se mantenga con las alertas prendidas. Pasamos a alerta roja, la aplicación automáticamente nos va a decir que pasamos a alerta roja. Lo otro es a la llegada de los informes. Cuando llegan los informes por la comunidad, la plataforma entiendo que nos puede dar un mensajito, como cuando entra un mensaje de correo electrónico, una notificación de que entró un reporte, porque estábamos ayer hasta que el terremoto en movimiento llegó, no ha llegado. Entró un mensaje, no ha entrado un mensaje, entonces tuvimos que coger para la comunidad. Si nosotros tenemos un equipo de técnicos que están día a día en una sala, pero a veces no estamos pendientes al computador o a la pantalla, que la pantalla por lo menos te dé la notificación, te dé la alerta. Tenemos una notificación pendiente, sea que la comunidad está mandando un reporte de una persona atrapada. Si no tenemos la notificación, no la vamos a poder ver de una vez. Si no, ya es cuando entremos a la data, pero mira, hay un reporte, pero 3 horas después. Eso fue la parte del rol del PMR. Gracias, Sandro. Ciudadanía. La comunidad, gracias. La comunidad, la que nos mandó fuego. La mesa 4 tuvo roles variados. Tuvimos en la mesa 4 ciudadanos que vivían cerca de las cañadas, tuvimos dueños de comercio, dueños de estación de combustible. Sí, tuvo bastante variado. Adelante, por favor. Hola. En nuestro caso, nosotros estuvimos probando la plataforma desde Reportado como ciudadanos y dentro de las dificultades que vimos, que queremos señalar, está que la aplicación, a pesar de que te pide que le des permiso para tu ubicación, no entra inmediatamente a tu ubicación en vivo. Entonces, nos gustaría que si la aplicación te pide, me permites tu ubicación en vivo, que cuando entremos ya ella sepa dónde nos encontramos, ¿no? Y eso facilitaría bastante las cosas. A su vez, cuando se hace zoom, la aplicación ingresa con un mapa, ¿no? Todo chévere, tiene señalado las zonas, los municipios, pero cuando se hace zoom, se van perdiendo los nombres. Si no te sabes ubicar geográficamente, si no conoces la zona bien y no te presenta el nombre, entonces ya es como que no vas a poder continuar avanzando o vas a colocar la ubicación mal y aunque llegue el reporte no van a saber dónde está. También relacionado con el reporte, la ubicación tiene una lupa, ¿no? Para buscar la ubicación, ya sea si no la encontraste en el mapa o no te señala dónde está, para buscarla. Por ejemplo, yo estoy en Sabana Perdida. Si yo coloco Sabana Perdida, la ubicación no llevaba a Sabana Perdida, República Dominicana. Cuando colocamos Cabón Jaina, no llevaba a Cabón Jaina, llevaba a México, si no me equivoco. Entonces, eso tenerlo en cuenta a que sea más precisa o se delimite más en la zona o en el país, ¿no? Entonces, luego de uno avanzar y poder ubicarte, ya sea abriendo el mapa o buscando el lugar, mayormente lo que nos ubicamos fue en el mapa. Siempre tuvimos que estar abriendo el mapa y viendo bien donde nos dijeron que nos ubicáramos, que era en Bellavista y Cabón. Entonces era buscando, así fue, haciéndole zoom a ese mapa y si lo encontraban bien, y si no, avanzar. Entonces no había algo que me señalara una vez que yo tengo el mapa abierto que yo estoy en ese lugar. ¿Entiendes? Yo tengo el mapa abierto, según yo, según la persona, estoy ubicada en ese lugar, pero por predisposición o porque yo supongo que estoy ahí, no hay nada que me señale un punto rojo o algo de que estás aquí, ¿no? Entonces sería interesante que la aplicación mostrara la ubicación, ya que uno tiene el mapa abierto, que mostrara estás aquí, con un puntico, con una señalización o un emoji algo. Entonces, nos gustaría que el escrito que muestra que uno se encuentra baja vulnerabilidad, vulnerabilidad media, que sea relacionado con los colores de las alertas. Si es alta vulnerabilidad, que esté rojo, media, naranja o verde, así
por el estilo. Entonces, la opción de voz para los no videntes, sabemos que las personas con discapacidad visual también son ejes centrales y van a manejar este tipo de herramientas, entonces nos gustaría resaltar eso. No sé si como ahora estamos en prueba fue que no se pudo usar esa opción, pero hay que resaltarla, ¿no? El botón de búsqueda manual de ubicación, aunque hablé al inicio, el botón de búsqueda manual de ubicación no se muestra desde que ingresamos a la aplicación. Para conocer el botón, o sea, no es intuitivo. Al momento de usted ingresar a la app que está no le aparece como el botón Google o algo por el estilo. Tiene que darle a siguiente en un botoncito del medio y quizás una persona no sepa que ese botón se mueve para darle paso a la búsqueda manual. Y simplemente que la interfaz, o sea, el modelo, el prototipo debería ser un poquito más friendly, ¿no? Más amigable. Si es una persona que no tiene tanto conocimiento, vamos a decir que no es letrado o que no es intuitivo con las cosas tecnológicas, va a tener mucha dificultad para reportar un incidente. Entonces nos gustaría como que sea un poquito más friendly, que sea más intuitiva, que la persona entre y no que sea una guía tal cual, pero que la persona entre y si no sabe, por ejemplo, el logotipo, ¿no? de ubicación o algo, pero que sepa que eso significa ubicación y que no tenga que maltratarse tanto a nivel mental, porque digamos que vamos a estar en un proceso dramático, de ansiedad, entonces no puede ser algo tan difícil que para yo reportar me cause más estrés que la vulnerabilidad donde está. Pasó la parte muy sustantiva con Juan, que fue la parte donde inmediatamente se identifica que estamos en una zona de peligro, ¿verdad? Nos manda el comando, la fase A 911, y como que se interlaza con lo que estaba diciendo el compañero Sandro, que también lo digo de esa forma, técnicamente, en el sentido de que si ya tiene la aplicación nuestra ubicación, a la hora de que nos manden, en vez de ser al 91 solamente, ya podrían aparecer las instituciones propias del municipio. O sea, que tenga las opciones. Él explicaba que el 911 es un call center, pero que tuviera la del COE, por ejemplo, que el COE es 24/7. O también lo que serían las instituciones de la municipalidad. Y no solo eso, que el compañero me hace mención, no solo eso, sino que la app te pregunta, ¿estás en zona de peligro? Si le dices que sí, ya no te permite hacer ningún reporte, solo te deja llamar. Te manda a llamar y no te deja reportar. Entonces, aunque esté en zona de peligro, o sea, yo entiendo que debería ahí reportar con más actividad. Exacto. Sandra, ¿quieres decir algo? Por allá también anda Miquea. Miquea. Bien, estuvimos discutiendo ese enlace con la compañera, que ella decía que como la aplicación no te deja reportar una zona no segura, ella quiere que se le añada que sí te puedes reportar una zona segura o un campo, porque ella dice, si yo te he atrapado en mi vivienda con el teléfono, vamos a poner, pero tengo un incendio dentro de la vivienda, que ella pueda reportar desde adentro del incendio. Puede decir, mira, tengo un incendio dentro de la vivienda, me encuentro atrapado en mi habitación, pero si ella le da a la aplicación, no estoy en un lugar seguro, la aplicación no la va a reportar. Entonces lo que hay que buscarle la manera de qué puede reportar en momentos no seguros, o sea, para que no se crucen, porque está bien el tranque, la persona tiene que ir a un lugar seguro para poder reportar, porque a veces estamos en medio de un accidente de tránsito, la persona va a reportar, pero está en el mismo medio de la calle. Entonces la aplicación, si le dice, ¿estamos en un lugar seguro? Sí, entonces ya usted puede proceder a reportar porque usted va a estar distraído con el reporte. Entonces hay que ponerle un botoncito que si la persona, un botón de pánico, que si la persona está atrapada en su casa o está en una situación de emergencia, la aplicación pueda activarse de una vez. Miquea, y luego la joven. ¿Me escuchan todo? Sí. Es para agregar lo planteado por Sandro,
en cuanto al uso de la pizarra y el papel y la información pasada directa. El tema está que utilizamos el método de la pizarra es a los fines de que cuando está activado un comando de incidente, entonces nosotros utilizamos esa información a consumo nuestro, de las instituciones que tenemos alrededor. Automáticamente procesamos la información ahí y procedemos entonces a pasarla electrónicamente. Esa es la parte, como desde ayer le están dando fuego al papelito y a las cosas, para nosotros es de suma importancia. Les reitero, utilizamos una pizarra en medio de un evento, un comando de incidente activado, todas las instituciones que estén accionando en ese momento, y entonces aclaramos y después pasamos la información ya limpia a lo que es la plataforma. Hay varias intervenciones, vamos a organizarlas. Está Jenny, ¿sí? Y luego, ¿quién va luego? Por favor, levanten las manos. Johanny tiene una pregunta. Después de la pregunta va Patricia y luego Javier. Ahí estamos organizados. Adelante. La pregunta mía es, yo soy arquitecto, yo soy muy imaginativa. Estamos hablando de una aplicación y mientras están resaltando los puntos, yo me estoy imaginando claro, yo me estoy imaginando todo porque no lo estamos viendo. Sería interesante que nosotros pudiéramos como palpar un poquito todo lo que ustedes han dicho. Ese es el código QR. Coja su celular, escanéelo, que la va a mandar a ese menú. Perfecto. Y ahí tiene entonces el acceso a cada una de esas plataformas que estamos viendo de acuerdo a los roles que se trabajaron. Ah, perfecto, gracias. Bien, me surge desde que iniciaron la mesa 3, muy interesante, me encantó el taller, me iba a ir para allá. Me surge la pregunta, cuando hay huracán, cuando hay terremotos, ¿cuál es el plan B? No hay plataforma, no hay luz, hay un huracán. ¿Cómo vamos a reportar? ¿Qué se va a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Por qué surge esto? Por ejemplo, voy a aprovechar la presencia del ingeniero José Diegues. En el MIBED, en 2 ocasiones se hizo un simulacro de terremotos a cargo del ingeniero. Pues resulta que se iba educando a cada personal, porque nosotros estamos ubicados en el edificio 2 y el edificio tiene muchos años edificado, construido. Se le hizo estudios, se le ha hecho análisis, pero por departamento se fue educando, se tomaba un personal para evacuación, posible desastre, y fue algo muy exitoso. No se pensó nunca en una plataforma, siempre se pensó en educando, y creo que fueron 2 simulacros, ingeniero, ¿verdad? Han sido 2 simulacros donde efectiva fue de muy alto beneficio para todos los empleados. Entonces, en esta ocasión, ¿cuál es el plan B que tienen? Principalmente, Jaina, que tiene tanto punto de vulnerabilidad, eso mismo. Entonces, sería interesante que la ciudadanía junto con cada equipo se reúna. Si a nosotros nos dio resultado como equipo empleado, que es una micropoblación, pienso que para Jaina sería interesante unificarse la ciudadanía con todos los equipos que tienen que ver con eso y ahí comenzando a educar a la población. Gracias. Ayer en la charla Edwin Olivares del COE lo dijo. Aquí estamos probando una serie de herramientas, pero la gestión de riesgo es muy amplia. Lo que hicimos ayer en la sesión fue un simulacro justo en un momento, o sea, primero de alerta y luego cuando estaba el fenómeno encima.
pero la gestión de riesgo tiene que estar en las escuelas y tiene que estar en las universidades y tiene que estar en las familias. O sea, todas las familias, si ustedes se meten en la página del COE, tienen cómo hacer un plan de emergencia. Nosotros vivimos en una isla que está altamente expuesta y tenemos que educarnos y concienciarnos. Lógicamente, las herramientas digitales son, yo siempre lo digo, como un pico y una pala. Las herramientas digitales no sustituyen nada. O sea, son herramientas que nos ayudan en la gestión, en la eficiencia de la cotidianidad, pero no sustituyen. Lo decía ayer también Olivares en la ponencia y lo decía también de alguna manera Ronald Skews. O sea, siempre, o sea, yo creo que fue en julio, tuvimos un apagón digital y los aeropuertos no pudieron funcionar. ¿Ustedes se acuerdan? Y tenemos siempre que tener un plan B, porque antes de una emergencia algunos dicen, podemos llamar por WhatsApp, pero puede que no podamos llamar por WhatsApp. Por eso, lo importante es que la ciudadanía esté concienciada de lo que tiene que hacer ante un sismo, ante un huracán, porque todo esto ayuda. Pero si yo sé que va a llover y emiten una alerta roja y sé que la ciudad es propensa a inundaciones y salgo, lo que estoy es contribuyendo al caos. O sea, cuando emiten una alerta roja, uno tiene que saber lo que significa y tiene que saber cómo comportarse como ciudadano. ¿Esto qué requiere? Requiere políticas públicas de que toda la gestión de riesgos se incluya en la currícula de las escuelas y en la de las universidades y campañas de educación ciudadana. Y lógicamente, como ustedes bien dicen, no es que tenga que haber un plan A y un plan B, un plan A digital, tiene que haber también un plan C, porque lo que parece ayer que era, no, primero hemos puesto un huracán, luego un sismo. Sí, pues ocurren muchas más cosas porque el riesgo es sistémico, igual que las ciudades, es complejo, o sea, se empiezan a encadenar todos los peligros. O sea, yo me inundo, se cortan las calles, no pueden entrar las ambulancias, puede haber incendios, no pueden entrar por bomberos. Entonces, ese riesgo es sistémico porque la complejidad que estamos sufriendo en las zonas urbanas, bueno, en todo el mundo, es creciente. Entonces, es bastante probable que los fenómenos se concatenen. Entonces tenemos que estar preparados para ellos. Y reitero, las herramientas digitales, nosotros probamos, esto es como un chin de lo que debiera existir. O sea, probamos una herramienta, lo que estaba hablando la compañera, primero es una herramienta de conocimiento del riesgo ciudadano. ¿Qué nos pusimos? Que en una capa que las instituciones tienen que validar, porque igual la inundación es cambiante, según se antropiza la ciudad se va cambiando el riesgo, que yo me sepa ubicar y sepa el nivel de exposición que tengo. Que eso ya es importante. Y luego estuvimos probando otras herramientas que son de reporte, de cómo tienen que hacerlo los tomadores de decisiones. Lógicamente fue un ejercicio muy rápido, hay algunas plataformas que son realmente complejas, aunque nosotros creemos que son muy simples porque somos arquitectos y yo sobre todo me encanta toda la data y un poquito más, pero realmente esta experiencia nos demuestra que hace falta diálogo, que hace falta capacitación, que hace falta construir conocimiento entre todos, saber cómo vemos, cómo percibimos la realidad entre todos y cómo utilizamos estas herramientas digitales y cómo construimos el conocimiento. Entonces, un poco es eso, o sea, no es plan A, plan B, plan C y ciudadanos responsables y conscientes de la realidad en la que vivimos. Yo, si no lo tienen, les animo a todos que se apunten en el simulacro de sismo que hay el 23 de octubre, se pueden registrar, también es una plataforma digital, que todos hagan su plan de emergencia familiar, no es institucional, familiar, hagan el simulacro y aprendamos entre todos a salvar vidas, que es de lo que se trata la gestión de riesgo.
Gracias, Ana. Patricia, tenía una pregunta. Perdón. No, una pregunta. Sí, Javier. Voy a preguntar, sino que hay que buscar la manera de sincronizar la tecnología moderna con la tecnología no tan moderna, porque hablamos ahorita de categoría 5 y eso, pero esas dimensiones, si tú no lo has vivido en vulnerabilidad, no sabes lo que significa. Hasta una categoría 2 en condiciones de vulnerabilidad puede ser un desastre. Entonces es importante que las redes comunitarias estén preparadas para responder, o sea, preparadas primero para conocer la situación, o sea, tener el conocimiento a mano para poder conocer las alertas, pero estar habilitada, o sea, no es hay comunitarios, tiene que haber una estructura organizada en los territorios que sea la primera mano. Lo que llega a la mano externa, el brazo tuyo es el primero. Entonces, la comunidad tiene que tener su brazo articulado para frecuencia, que se comunique con un radito de baja frecuencia de la unidad, o le dicen estaciones, ustedes, los de Defensa Civil, o de la unidad más cercana del Cruz Roja, y pueda mandar la alerta. Y que esto se simplifique a códigos, porque de repente yo voy a decir, se está inundando el barrio, y lo puede decir con un botón o un código que diga PA, por poner uno, o sea, problema agudo, o sea, mucha agua por todos lados, doble agua adelante y agua atrás. Por decirlo de manera jocosa, es importante que sea mediante códigos que ya las comunidades manejen y que se puedan comunicar en caso de no tener el WhatsApp, porque la tecnología, o sea, la energía falló, se descargó el celular. Tengo el radio que funciona con pila, que esa es la última opción, porque si ya se acabó el radio, ya lo que hay que pedirle a Dios que meta mano. Pero si no hay radio, pero si tenemos el radio, por lo menos puedo mandar un código, un simple código que sea de manejo de la red comunitaria, una clave que le pase a los organismos de socorro y que ellos puedan reportar eso ya en un lenguaje más entendible a otras instancias superiores para tomar decisiones. Se me pone. Gracias. Humberto, Javier y luego Humberto. Adelante. Javier. Gracias. Hay un elemento en común de los panelistas que comentaron el día de ayer, y también es un común denominador de lo que estamos abordando hoy, y obviamente está asociado a la planificación urbana sostenible, a la gestión de riesgos y a la participación ciudadana como un mecanismo, como un instrumento para potenciarlos. Y tiene que ver con el presupuesto, es decir, el recurso por parte del gobierno, además de la voluntad política, para el diseño y desarrollo de las diferentes alternativas. Dentro de ellas precisamente está el diseño de estas herramientas y la implementación de estas herramientas. Sin embargo, para no depender de la voluntad política, pero sí cuantificar los riesgos en términos de las consecuencias, se requiere preferiblemente, y aquí sirven mucho las herramientas digitales, la generación de algoritmos o cualquier otro modelo matemático o con algo estadístico de pronto, que pueda llegar a cuantificar esos riesgos. En Estados Unidos, pues ustedes bien saben de que luego que pasa un huracán, casi que en tiempo real ya saben cuántos miles de millones de dólares fue la consecuencia. Aquí también se puede desarrollar eso a través de esas plataformas digitales, de manera tal que, repito, sin tener que recurrir a la voluntad política, pero sí a través de los medios, a través de lo que hemos comentado también, como los observatorios metropolitanos o cualquier otra figura en la cual podamos concertar y que puedan estos medios, esta figura, este instrumento o estas herramientas divulgar
el nivel de cuantificación de los daños, de manera tal que también los bancos de segundo piso, como el BESIE, como el Banco Interamericano de Desarrollo, puedan justificar ese beneficio socioeconómico ambiental para otorgar créditos, préstamos en función de mejorar la infraestructura, guardando precisamente guardando linealidad o pertinentes con la ley, y poder mitigar o reducir las consecuencias de estos fenómenos naturales que se potencian o magnifican o se vuelven mucho más catastróficos en la medida que no haya un buen planeamiento urbano con la participación ciudadana que estamos viendo aquí, y esos riesgos se puedan reducir finalmente. Entonces, en síntesis, el llamado es para que posteriormente se pueda desarrollar una herramienta digital que en tiempo real vaya mostrando el nivel de daño de cualquier problema que tenga que estar asociado a la gestión de riesgos por desastres, y de manera que en esas fuentes de datos puedan finalmente dar como resultado, como un entregable, esa cuantificación de los daños, y así el día que se pueda conseguir esos fondos para mejorar la infraestructura. Es básicamente eso, es como una segunda etapa más bien. Bueno, yo voy a ser un poquito catastrófico, en el sentido de que haya un huracán y seguido a él haya un terremoto, las redes colapsan, o sea, yo no tengo internet, no tengo cómo comunicarme. ¿Quién me va a rescatar? Si nadie, todo el mundo está en su lado, y hay peligro, hay mucho viento, derrumbes y tal. ¿Cómo yo entro a esa plataforma para informar, por ejemplo? Ese es un escenario. El otro es, aquí hay políticos que crean sus políticas públicas, que muchas de ellas no funcionan. Hay muchas leyes que se hacen, no funcionan. Veo que no hay voluntad política. Y hablando de prevención, aquí también en los territorios saben los problemas que existen. O sea, yo no tengo que esperar una catástrofe para saber que tal cañada hay una inundación, por ejemplo. Decía el ingeniero que buscando un lugar donde tener los materiales para dar el auxilio. Yo creo que en vez de tener un lugar para esperar el siniestro y luego arreglar, es mejor ver cuáles son los daños que hace ese siniestro en ese sitio que por años ha sucedido, y se refuerza, porque no lo van a sacar de ahí. O sea, aunque lo saquen, siempre van a volver. Es lo que quería decir. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero básicamente eso. ¿Cómo se previene o cómo llegamos a que los interventores puedan defender esa población indefensa y vulnerable, sabiendo las problemáticas que tenemos? Este no es el primer foro o el primer seminario que participo donde solamente se quedan las cosas en teoría. Siempre se sabe que el Estado debe actuar, y él lo sabe y nunca actúa. Los actores que tienen que intervenir quizás se hacen de la vista gorda, o no sé, o el Estado o el mismo gobierno no le da los recursos. Habiendo recursos, no defienden esa parte, quizás porque no le deja dinero. Pero tienen que pensar que es una población, que son vidas que se van a perder. Y bueno, quiero decir más cosas, pero no lo digas, no lo digas. Bien, mira,
Una cosa que hay que entender con relación a la gestión de riesgo, y con esto último que decía Humberto, le doy el paso al grupo si no han terminado. Sí, es que la gestión de riesgo y los ecosistemas digitales operan de forma procesual. O sea, la gestión de riesgo tiene varias etapas. Cuando viene el desastre, ya tú no estás gestionando riesgo. Tú estás respondiendo al desastre. Ahí lo que menos a ti te interesa es una plataforma. La plataforma funciona antes de. La plataforma funciona en la fase de prevención, en la fase predictiva, en la fase prospectiva, en la fase en la que tú identificas las zonas en donde no se debe construir, por dónde no debe pasar una carretera, cómo no deben conformarse las ciudades, cómo se debe construir y cómo no. Ahí es que las plataformas, los datos funcionan bien. Los datos funcionan después que el desastre viene, contando pérdidas, contando muertos y ese tipo de cosas. Ahí funcionan magníficamente. Y de otra manera. Luego está de la fase de respuesta, está la fase de rehabilitación y todo ese tipo de cosas. Pero eso hay que entenderlo con mucha claridad. Los datos son esenciales para evitar desastres. Esenciales. Eso no tiene absolutamente ninguna posibilidad de negarlo. Tú tener una datología de la gestión de riesgo es una cosa primordial. Reitero, hay fases. Hay que tener datos para prevenir, hay que tener datos prospectivos, hay que tener luego datos para preparar a la población, todo el tema de la educación, etcétera. Luego, tú cuantificas la respuesta porque cuando el desastre llegó. Ahí la gente lo que tiene que recogerse y tratar de que no le caiga un pedazo de concreto en la cabeza y ese tipo de cosas. Entonces después hacemos todos los conteos y todas las cosas. Se dice que aquí los desastres causan un 1.8% del PIB en pérdidas anuales y ese tipo de cosas. Eso es, ahí están los datos contando y ese tipo de cosas. Y después todo el tema de la rehabilitación. Pero eso es importante, tener como esa, Ana, para que luego venimos a conclusiones cuando el grupo termine, unas conclusiones breves que va a hacer Ana Moyano y pasamos al almuerzo. Ana. Para terminar la idea de que, como dijo ahorita Carlos, ya hace años que se sabe que en tal sitio se inunda. O sea, ya hay levantamiento hecho previo. Lo que falta es ejecución. ¿Verdad? Pero... O sea, sí, pero la gente se va, como tú le dices, mira, tú sabes que tu casa se inunda. Por favor, retírate. No, son muy apegados a sus enseres. Sí. No quieren irse de su casa porque eso es todo lo que tienen. Entonces, lamentablemente, es una realidad que nosotros no podemos obligar a la persona. Sí le enfatizamos enérgicamente, tú sabes que tu zona se inunda, por favor, retírate. Hay albergues, nosotros somos albergues, pero no podemos obligar a las personas, lamentablemente. Y aprovechando mi intervención para abundar un poco más sobre los centros de acopio, no es tener los centros de acopio llenos de materiales esperando el desastre, sino llegó el desastre, como dice Carlos, hay que tener una respuesta. Entonces, ya el MIBET tiene 5 grandes almacenes en los diferentes puntos del país, norte, este y sur. Entonces, de esos grandes almacenes que ya tenemos proveedores predeterminados, porque sería mucho más fácil decir, ok, ferretería en Cabón, suplemento de material. Lamentablemente la burocracia gubernamental no nos permite eso. Tenemos suplidores predeterminados que nos suplen por licitación, ganan su licitación, nos suplen a los 5 grandes almacenes. Entonces, ante el siniestro, esos centros de acopio serían para transportar en gran volumen, en patanas, los materiales necesarios para mitigar las viviendas, reconstruir viviendas que fueron afectadas, que no estén en zona de inundación. Entonces, hay lugares que son de difícil acceso, entonces esos centros de acopio sería para llevar gran volumen de material y luego en camiones más pequeños poder repartir ese material a esas casas que lo necesitan para temas de reconstrucción de techos principalmente, que es lo que más se ve afectado en estas situaciones de lluvia y fuertes vientos, por ejemplo. Quería añadir 2 cosas. Este tipo de plataformas digitales, en torno a lo que decía Carlos, que hablaba Ana, también Javier,
Ese tipo de plataformas digitales sirven a los tomadores de decisiones. Los datos son muy importantes para poder decidir, como dice Carlos, en la gestión, no en la respuesta. Reportadeo corta si tú estás en una situación de peligro, porque no es una plataforma de respuesta inmediata y no lo puede ser, porque no tiene ese alcance todavía. Ojalá en algún momento exista una plataforma que sí que funcione de esa manera. Puede haber una notificación a un mecanismo de respuesta, como puede ser la defensa civil local, de una localidad que se haya implicado en ello, pero no es a nivel nacional. Por lo tanto, no puede ser sustitutivo del 911, de la policía, de los bomberos. Pero sí es importante que si tú ya estás seguro, ya has informado, ya hay un movimiento de ese dato, tú lo puedas reportar. Porque como decía el compañero Javier, la importancia de los datos, y en República Dominicana está pasando, es que no estamos reportando datos trazables, reales, que nos permitan después conseguir los fondos para trabajar realmente en gestión de riesgo de desastres, no en la respuesta únicamente. Por eso es importante también reportar. Es una herramienta útil, esta herramienta digital en tiempo real. Puede servir de ayuda en ciertas ocasiones, pero no puede ser sustitutiva del plan A, como dice Ana. Hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C. Es decir, es una herramienta más que ayuda, pero no puede resolver todas las problemáticas en todas las situaciones, porque es irreal que eso esté funcionando de esa forma. Entonces, sí recalcar que son importantes y que creo que los ciudadanos, incluso las instituciones, nos cuesta entender que los datos son importantes. Es importante reportar datos confiables, reales, y las instituciones es importante que las compartan para que se pueda hacer una gestión más amplia. Es decir, el que toma los datos también los comparta con las instituciones que las puedan necesitar para un uso más allá del que uno los ha tomado para el suyo, ¿no? Es decir, compartir esos datos, que haya datos en abierto, es muy importante. Para eso son, entiendo, las herramientas digitales, no para resolver una problemática tan grande como la gestión de riesgo y mucho menos la respuesta. Sería demasiado ambicioso que una única herramienta pudiera resolver algo tan grande. Simplemente que sea una ayuda realmente, ¿no? Y como decía Diego, que podamos mapear zonas de necesidad para una institución, que todo el mundo, y que estén en abierto, que lo sepan, aquí va a estar el acopio y que sea de fácil acceso. Para eso sirve una herramienta. Alguien lo mapea, alguien lo publica, y todos los implicados en esa necesidad, o tanto en mapearla o en requerir ese dato, tengan acceso libre y fácil a ellos, no tengan que llamar a alguien que en ese momento está en otra problemática, ¿no? Sino que tengamos fácil acceso, interoperabilidad entre los datos, y eso en parte la tecnología nos lo permite, pero la voluntad política es la que nos corta a veces. Arquitecta, es importante, se te pasó, Sandro, que justamente el jueves 10 nosotros realizamos la segunda mesa de trabajo para la actualización del plan de emergencia municipal en materia de gestión de riesgo. Y una de las propuestas que nosotros hicimos es un albergue, la construcción de un albergue. Pues como tenemos esa vulnerabilidad y esa problemática allá en Jaina, nosotros necesitamos ese tipo de herramientas. Bien, muchísimas gracias. Pues vamos, Ana, tiene. La última consideración, y yo con esto dejo a Luciris Mateo de la Sociedad de Arquitectos que haga las conclusiones y cerremos con las palabras de Humberto, es explicarles mínimamente cómo surgió Reportadeo, porque Reportadeo surge precisamente porque cada vez que había una emergencia, o sea, cada vez que había un fenómeno y había un desastre, Jaina no salía en los reportes del COE. Nosotros estábamos trabajando en Jaina, teníamos que dar asistencia a toda la parte de Bellavista, de Villapenca, etcétera, etcétera, porque se inundan recurrentemente, pero curiosamente no salían, no sabíamos por qué. Entonces surgió
también como un proceso de investigación con la Universidad Politécnica de Madrid de cómo dar visibilidad a la ciudadanía, a los reportes ciudadanos, porque a veces el territorio es demasiado grande, los organismos de respuesta no cuentan con todos los medios para comunicarse con los organismos centrales y hay afectaciones que quedan invisibilizadas. Hay muchas comunidades que tienen afectaciones recurrentes y quedan invisibilizadas. Entonces, a partir de ahí se fue trabajando. Todo es un proceso, las herramientas digitales, vuelvo y digo, la IA está muy avanzada, pero no se hacen solas. Todo esto ha sido un proceso, o sea, todo lo mucho o lo poco que se ha conseguido ha sido un proceso largo de muchas personas, de mucho, no es solo trabajo digital, es trabajo de concertación, de hablar con los actores, de ver cómo se interactúa. Entonces, y lo que se procuraba en este taller era precisamente eso, entablar con todos ustedes, a los que les agradecemos la presencia, un proceso de diálogo para que los resultados de las investigaciones que estamos llevando a cabo realmente reflejen el sentir de todos los actores del territorio, o por lo menos algunas valoraciones. En ese sentido, y antes de darle la palabra a Luciris, saben que nosotros seguimos con la mesa consultiva en el proceso de la investigación y esperamos que luego se haga un acuerdo, un entendimiento de acuerdo para que esa mesa consultiva siga sin investigación o con ella y que las universidades y las instituciones le puedan dar seguimiento, porque es muy importante